Muchísimas gracias, Moni, Juan. Cuánta información en 40 minutos y encima han sido muy respetuosos por por el tiempo. Yo estoy encantada con la presentación y les voy a pasar, si quieren dejar de presentar así algunos y los participantes quieren abrir sus cámaras para que nos veamos y sus micrófonos ordenadamente para hacer las preguntas. Patricia preguntó si tienen experiencia con el guindo. El guindo es un frutal que generalmente es de una estructura arbustiva y en Córdoba, en lugares fríos, porque también necesita temperaturas muy parecidas al cerezo, puede desarrollarse adecuadamente. Es más, yo he visto guindos en jardines de casas aquí en Córdoba, así que también dan producción. Obviamente, como el frutal está un poco exigido porque no cumple totalmente su hora de frío, va a dar menos producción de fruta que si estuviera en buenas condiciones. Pero es la suficiente como para alimentar una familia o sacarse el gusto de comer guindas. Tomás, que capaz que ya esté contestada, preguntó cuál es la profundidad adecuada en la zona de sierra. Mira, yo he plantado, bueno, Juan, vos, para no digamos, no hay una sola profundidad que podamos decir que es la que vale siempre, ¿sí? Va a depender un poco de cada especie. Hay especies que de por sí tienen un porte mucho más fuerte, mucho más grande y que van a necesitar, por lo tanto, también más profundidad de raíces. Tal sería, por ejemplo, el caso del nogal, ¿bien? Ahora, si lo que nosotros vamos a plantar es un duraznero, que por ahí es una planta que de por sí es un poco más chica y que no tiene tanto desarrollo, podemos hablar de una profundidad no tan importante. Una cosa es, hagamos la salvedad, una cosa es el pozo que nosotros hacemos y otra cosa es el tamaño que las raíces van a necesitar para explorar después, ¿sí? Y bueno, vamos a necesitar como mínimo, podríamos decir 1,5 metros, 1 metro, es como mínimo. Mientras más profundidad, mejor, pero es el mínimo que podríamos decir para una planta de pequeño porte, 1,5 metros, 2 metros, ¿sí? Generalmente, si eso va a provocar que la planta haga una buena expansión hacia los lados, y mientras esté bien regada, no va a ser un problema importante. El problema que se puede presentar en ese caso, si lo que tenemos es una roca al final y es un suelo muy plano, es que en una lluvia abundante se produzca un encharcamiento o una saturación del agua en la parte inferior, y bueno, eso sí puede reducir la vida útil de la planta. Pero lo ideal sería siempre, por lo menos, ese mínimo de 1,5 metros, 2 metros, y si más, mejor. No sé, Moni, en tu experiencia, ¿qué era lo que ibas a decir? No, que yo en zona de sierra he plantado frutales, pero sí, tengo ese cuidado, que el pozo va a ser mucho más grande de lo que le dijimos ahora en la plantación, y yo tengo la precaución de cambiar toda la tierra por tierra que no es de la zona, sino tierra fértil que le coloco dentro del pozo. El frutal va a estar exigido, así que no va a tener el desarrollo que normalmente tendría en un suelo adecuado, y otro de los cuidados que hay que tener en esos casos es fertilizarlos y estar atento a hacerle fertilizaciones para que pueda tener los nutrientes necesarios, porque si el suelo es muy rocoso, es un poco difícil que los consiga. Moni y Juan, las variedades de cerezo, pregunta a ver si Federico, para Córdoba, ¿hay alguna en especial o todas se van a comportar igual? No, bueno, en cuanto al cerezo, como decíamos recién, es una planta que naturalmente necesita mucho frío para que las yemas se formen correctamente y florezcan correctamente en la primavera. Si nosotros pensamos en la zona de cultivo de cereza a nivel comercial en Argentina, vamos a estar hablando de Patagonia y bastante al sur. Entonces, estamos hablando que es una especie que naturalmente requiere mucho frío. Ahora, por mejoramiento genético, se han logrado variedades de bajos requerimientos de hora de frío que se adaptan a la zona de Córdoba, aunque probablemente no sea la típica cereza que nosotros vamos a encontrar en la verdulería, va a tener otras características,
Pero bueno, habría que ir específicamente buscando eso, variedades de bajo requerimiento de hora de frío. En este momento no tengo en la cabeza un nombre comercial de alguna variedad, no sé si vos, Moni. Bueno, pero ahí podés responder a Rodrigo, o en todo caso después se los acercamos al correo, porque Sí. preguntan dónde puedes consultar eso, los requerimientos térmicos de las variedades disponibles para Córdoba. Claro, yo te cuento. Después nosotros, ustedes lo acercamos y se lo mandamos por correo. Bueno. Sí, que en realidad te digo que los requerimientos en hora de frío de los cerezos van arriba de 1200 horas de frío. Nosotros en Córdoba, para que ustedes se den una idea, en Córdoba capital y alrededores, tenemos una dotación de horas de frío de 600 horas de frío al año. Entonces, evidentemente, está como muy por debajo de lo que el árbol necesita. Otra cosa que hay que tener en cuenta en cerezos, que hay variedades modernas que son autocompatibles. Pero normalmente en los viveros solemos conseguir variedades autoincompatibles. ¿Esto qué significa? Que esa variedad de cerezo va a necesitar otra variedad que florezca en el mismo momento para poder polinizarse y dar la fruta. Entonces, en eso tengan precaución cuando ustedes vayan a comprar una variedad de cerezo al vivero, que la variedad que le vendan sea autocompatible, porque si no van a tener que comprar 2 plantas de cerezo de 2 variedades diferentes para poder tener cerezas en su casa. Gabriel Manera anda con ganas de plantar una guayaba y dice que si protegiéndola del sur y cubriéndola los primeros años puede funcionar. Las guayabas son como muy tropicales, pero muy tropicales, te diría. Yo generalmente cuando la gente quiere plantar ese tipo de frutales, yo le digo, cuando caiga una helada, recorre el lugar donde vas a plantar el frutal y fíjate en qué lado el helado impactó menos, que seguramente ese va a ser el lugar. Pero en el caso de la guayaba, me parece, Juan, que va a tener que usar protección antihelada. Sí, y probablemente por varios años, porque hay especies realmente de clima que son naturalmente de climas muy tropicales que difícilmente se adapten al clima de Córdoba. La guayaba es una de esas, es difícil que logremos un árbol. Se puede correr el riesgo, digamos, uno puede intentarlo buscando el lugar así más protegido de la helada y protegiéndola por lo menos, yo diría, los primeros 5 años durante el invierno hasta que logremos un árbol con un porte más o menos erecto. Pero bueno, el riesgo que corremos es que a los 10 o 15 años haya una helada muy fuerte y perdamos el plan. Si uno quiere correr riesgo, lo puede hacer, pero bueno, es un riesgo. Claro, y en ese caso yo le aconsejaría que si va a usar un sistema de conducción, que sea de alto viento, es decir, que haya un gran despeje entre el suelo y el inicio de la copa. Por lo menos más de 1 metro, ¿sí? ¿Para qué? Para que la helada no le impacte tanto. Así es. Marcelo pregunta si se pueden hacer esquejes o apodos aéreos en cítricos. ¿Tienen experiencia? Juan, te dejo a vos para que... Sí, a ver, como poder se puede. El acodo aéreo es una técnica que es bastante útil a modo casero para reproducir plantas. Les cuento un poquito para los demás que no la conocen por ahí. Lo que se hace es, sobre una ramita de la planta, nosotros generamos un corte de la corteza a la vuelta y le extraemos un anillito y le envolvemos esa zona de la rama con acerrín mojado o con tierra mojada y un plástico que lo envuelve en forma de un caramelo. Entonces, al tener falta de luz, si tienes un plástico negro oscuro, al tener falta de luz y humedad, va a desarrollar raíces. Entonces, con el tiempo uno puede extraer eso, un corte y lo que vamos a sacar es esa ramita con raíces y tenemos una nueva planta. Esto funciona casi en cualquier planta, pero el problema que vas a tener ahí es que perdés el portainjerto. Si lo que vos tenés es un limonero injertado, lo que vos estás haciendo con un acodo aéreo es reproducir solo la parte aérea, sin injerto, con lo cual en realidad si hay alguna plaga en el suelo que lo afecte, lo va a afectar, o alguna limitante en el suelo que había solucionado con el injerto, no la vas a tener. Por lo demás,
sí va a ser una planta y puede llegar a producir correctamente siempre que no haya una limitante del suelo que lo impida. Sí, antes de seguir pasándole las presentaciones, las felicitaciones que están recibiendo en el chat, muchísimas. Ahora sí, Moni, te dejamos hablar. No, que en el caso de Marcelo, yo le diría que si uno es observador, si recorre las calles de Córdoba, va a ver que en muchos lugares, como árbol de vereda, hay un cítrico que se llama Poncirus trifoliata, que cuando tiene hojas, las hojas tienen 3 folíolos. Es el único cítrico que en invierno pierde las hojas. Y se van a dar cuenta porque cuando da fruta da un limoncito pequeñito, muy amarillo, muy rugosa la cáscara, y cuando uno lo huele tiene muchísimo perfume. Entonces, Marcelo, yo cosecharía esos Poncirus, haría plantines y haría injertos de yema con el cítrico que a vos te interesa propagar. ¿Por qué? Porque como dijo Juan Manuel, los cítricos tienen un problema, que es una enfermedad que se llama la tristeza de los cítricos, que está muy difundida en todo el país, y que cuando te agarra esta enfermedad, lo que hace es que te mata la planta. De hecho, en algunos años diezmó la producción de cítricos del país. Entonces todavía es endémica, todavía anda dando vuelta y podés tener el inconveniente que vos hagas tu plantita y luego se te muera por eso. Seguimos con las preguntas. Nicolás tiene un manzano que desarrolló de semilla y tiene 1 año y 6 meses, 1 año y medio, y está todavía en la maceta. ¿Época para el trasplante? Óptima, pregunta. Y bueno, ahí me meto un poco en tu tema, Moni, no sé si querés responder vos. Sí, el problema, o sea, la época para trasplantes, si está en maceta, como dijo en la parte de Mónica, prácticamente en cualquier momento del año, salvo que haga mucho calor, enero, diciembre. Fuera de eso, si la maceta por algún motivo hay que romperla y hay riesgo de que se tomen aire las raíces, yo me acotaría más a lo que sería un trasplante de raíz desnuda, que sería en la época de mayo a agosto. Pero el problema ahí que vas a tener, me parece más bien, que si es un manzano hecho de semilla, vas a tener que esperar unos cuantos años para que aparezcan los primeros frutos. ¿Sí? Estamos hablando de un manzano 8, 9, hasta 10 años, dependiendo de qué variedad, para que salgan los frutos. Y ni hablar de que si estamos hablando de una manzana de Río Negro, por ejemplo, va a ser una manzana de estas de requerimiento de altas horas de frío, de arriba de 1000 horas de frío. Con lo cual no las vas a tener disponible en Córdoba y puede que florezca, pero podés llegar a encontrar floraciones débiles, con poca producción de frutas, y que tal vez en algunos años directamente no florezca, o las flores, o florezca, pero las flores no se transformen en frutas. Ese es mi principal. Yo lo que diría en todo caso, si la experiencia está buena, pero bueno, son como muchos años para jugarse, para esperar a ver si va a funcionar o no, yo optaría por probar a hacerlo un injerto. ¿Bien? Conseguir una manzana, si conocemos a algún familiar o algún amigo o alguien que tenga una manzana funcionando y fructificando en Córdoba, cosa que está seguro que en Córdoba fructifica, y ahí sí, si buscas en YouTube hay un montón de videos de cómo realizar injertos de manzano y podés probar. A lo sumo lo que podés hacer es despuntar la planta para que produzca varias ramas y probar a hacer un injerto sobre cada rama. El que te prenda es el que después dejas como eje principal de la planta. Eliminas las otras y ahí te aseguras que va a seguir funcionando. ¿Está? Es un poco más de trabajo el que te di, pero bueno. Sí, yo también tendría una precaución, es decir, me fijaría en el contenedor en que está tu plantita. Siempre vos pensás que una planta frutal tiene una raíz que es una imagen en espejo de la copa. Entonces, si la copa es muy grande, la raíz seguramente, y el recipiente no es muy grande, las raíces seguramente se te estén anudando debajo del recipiente. Eso va a traer como consecuencia que cuando vos lo trasplantes, el árbol no se va a afirmar lo suficiente en el terreno, y en momentos que haya un viento muy fuerte, puede ser que la planta se te descalce. Entonces, si el recipiente es pequeño, yo ya la pondría en el suelo y después haría la injertación.
Gracias, Moni. Melina, vos habías levantado la mano, así mismo dejaste la pregunta en el chat. ¿Querés hacerla a los profes o te la leo? No, léela, porque no sabía cómo se escribía. ¿Cómo andás, Laura? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Gracias. Ah, es una gran familia la Facultad de Ciencias Agropecuarias, no lo van a discutir, ¿no? Sí, no, Seguramente, eso tiene lindo. increíble. Melina pregunta, para frutales en pan de tierra, ¿también es recomendable poda de plantación para equilibrar copa y raíz?